Buenas tardes, me da gusto saludarles, bienvenidos a todos. Quiero invitarle a que abra su Biblia en 1 de Juan 2:2. Voy a hablarle en una enseñanza que va ligada a las de los domingos anteriores y he titulado Del pesebre a la cruz. Y vamos a leer 1 de Juan 2:2, búsquelo y me sigue allí por favor. Dice así, 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué entiende por mundo? ¿Verdad que no se necesita ser teólogo para entender que mundo significa todos? El Verbo se encarnó y el santo ser que nació fue llamado Hijo del Altísimo, eso dice el Evangelio. Este fue el inicio tangible de la historia de la salvación. La encarnación del Hijo de Dios tenía un propósito principal. ¿Cuál era este propósito? Salvar a los pecadores de la condenación. Ese era el propósito de venir a este mundo el Hijo de Dios y nacer en un pesebre, y era necesario que terminara en una cruz pagando los pecados de todos nosotros los pecadores. Qué maravillosa historia, ¿no? La Biblia enseña que la humanidad, el ser humano fue creado a imagen de Dios. Dice la Biblia que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Pero qué significa que Dios nos creó a su imagen? Significa que tenemos la capacidad dada por Dios, los atributos que Dios le dio al ser humano, entre otros, el de pensar, el de razonar y el de tomar decisiones libremente entre el bien y el mal. Esto lo comprobamos cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto puedes comer. Todo árbol, era generosísimo en la creación de Dios, era generosísima para el hombre. Dice: de todos los árboles que ves puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo entiende este pasaje? No se necesita ser muy experto en las Escrituras para entender este pasaje, que Dios le dijo al hombre: puedes comer de todos estos, menos de este. Bueno, nos vemos luego. ¿Se lo dejó a qué? A su razonamiento, a su pensamiento y a la capacidad que Dios le dio de tomar decisiones. Dios le dijo: si tú comes de este, vas a conocer el bien y el mal. Yo no quiero que conozcas el mal. Ahí está implícito que Dios le dio al hombre esta capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones libres, de las cuales Adán iba a ser el responsable. Y tan responsable fue, que ciertamente Eva fue engañada por Satanás y comió del fruto. Pero Eva le llevó del fruto prohibido, le llevó a Adán. ¿Qué hizo Adán? Adán pensó, sin duda. Esto es lo que nos distingue de los animales. Los animales no piensan, ellos tienen instintos. Entonces Adán pensó, razonó, ubicó la situación y decidió, con su libre voluntad, desobedecer a Dios. Y esto propició lo que hoy conocemos como la caída del estado original de inocencia que ellos tenían. El problema es que dejó a la humanidad en un estado de corrupción total, de un estado de corrupción tal que nos separó, porque dice la Biblia, nos separó de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Porque en Adán
nosotros recibimos por herencia genética la tendencia hacia lo malo. Y la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. O sea, hubo una separación en el sentido de Dios con el hombre, en el sentido de que ya no tenían comunión porque el pecado hizo separación. Eso se refiere a muerte. Cuando un ser humano muere, se separa el alma del cuerpo. Eso quiere decir separación. Muerte significa separación. Entonces Adán dejó bajo la condenación de Dios a todos los seres humanos. La Biblia nos lo establece. Efesios 2:3 dice que éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Según la Biblia, el pecado impactó todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo completo. Y ahora las personas, los seres humanos, nacemos con la tendencia, la inclinación natural, ya viene de fábrica, hacia lo malo. Es así que vemos como un niño, cuando va creciendo y va perdiendo su inocencia, se esconde cuando hace algo. Cuando miente, se evidencia solo con reacciones que él tiene. Pero ¿por qué siempre tenemos esa tendencia hacia lo malo? Esa es la herencia que recibimos de Adán. La Biblia dice, por medio del profeta Jeremías, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y es perverso, o sea, inclinado siempre hacia lo mal. Así quedó el ser humano. Jesús habló de que del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los homicidios, los adulterios, y toda clase de pecados. ¿De dónde? Del corazón. Efectivamente, todos los seres humanos estamos espiritualmente muertos, separados de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que es lo que nos separó de Dios. Y somos esclavos del pecado, según Pablo en Romanos 6, 17 al 20. Dice, lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y me encuentro esclavizado. Él mismo dijo, el mismo apóstol dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, él era bien objetivo. Era entendido en esta verdad que las Escrituras nos muestran sobre la condición del ser humano en su relación con Dios. Como consecuencia de esa muerte espiritual, miren, cuando dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, tiene dos sentidos la muerte. Muerte espiritual, que Adán experimentó cuando pecó, pero también muerte física. Y Adán, en el momento que desobedeció, murió espiritualmente. Quedó separado de la comunión con Dios. Pero todavía pasaron años para que él muriera en su cuerpo, ¿sí? Entonces, como pecadores somos incapaces, como muertos en nuestros delitos y pecados, somos incapaces totalmente de ganarnos el favor para salvarnos por nuestra propia iniciativa. Por consecuencia, ningún ser humano es capaz, ponga atención lo que voy a decir y sígame muy cuidadosamente. Por consecuencia, ningún ser humano, ninguno, es capaz de buscar y de encontrar a Dios de manera efectiva. Cuando digo de manera efectiva, me refiero a que él por su iniciativa busque alguna manera de acercarse a Dios y que éste lo salve. No tenemos esa capacidad porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el hecho de que existan muchas religiones es una prueba de que el hombre no es capaz de buscar de manera efectiva por sus propios medios la salvación en Dios. Nunca van a encontrar al Dios verdadero con la iniciativa humana o en la condición pecaminosa y corrupta que tenemos. Por eso es que en esa búsqueda de los seres humanos, la arqueología, la antropología, las ciencias nos muestran de que en toda la historia del ser humano, en todas las culturas, la idolatría está presente.
en una búsqueda ineficaz de Dios, de buscar la salvación, empezaron a buscar, porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en los corazones de las personas y les puso una conciencia, donde íbamos a determinar qué estaba bien y qué estaba mal. Pablo a los romanos les dice que los que murieron sin la ley tienen la conciencia que los defiende o los acusa. Ahí está, es algo que a pesar de su naturaleza caída está la conciencia. Entonces, al estar incapaces, los hombres empezaron a buscar a Dios, pero como somos ineficaces por nuestros propios medios, unos empezaron, Dios, Dios, y vieron al sol, dijeron, nadie, y empezaron a adorar al sol. Otros vieron la luna y a la luna. Otros hicieron unos ídolos y se postraron delante de ellos. Prueba de que el hombre, ponga atención, está muerto en sus delitos y pecados, pero sigue habiendo algo dentro de ellos, que es la conciencia. Es ese sentido de eternidad que Dios puso en los corazones de todo ser humano. El problema es que debido a la condición pecaminosa, no somos efectivos, no existe un remedio, no existe remedio alguno para nosotros, sin tomar en cuenta a Cristo, o sea, por nuestra propia iniciativa, podamos encontrar a Dios y salvarnos. Es allí que vemos un montón de expresiones religiosas, unos se van de rodillas, otros se golpean la espalda. Todas las religiones ofrecen la salvación, todas las religiones sin excepción, solamente una, el cristianismo. Toda religión ofrece la salvación por medio de obras. Ayuna, haz penitencia, haz esto, vete a la Meca, vete acá, haz esto, no hagas aquello. Pero el cristianismo es la única religión que ofrece la salvación por gracia, por un regalo, que Dios en su infinita gracia le regala al ser humano. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Entonces, ¿cómo podemos ir a Jesús si el Padre no es el que nos lleva? Jesús mismo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y a todos atraeré hacia mí. Ahora, la manera que el Padre usa para llevarnos al Hijo es el mensaje del Evangelio. Es el Padre el que nos atrae hacia su Hijo, porque el mensaje es la historia del Mesías, la historia de la salvación. ¿Sí? Entonces, nuestra imposibilidad es total por nuestra condición pecaminosa de por nosotros mismos alcanzar la salvación. Por esa razón es que Dios, pongan atención, tuvo que ser el que tomara la iniciativa de la salvación. Por eso Dios fue el que proveyó para nosotros los totalmente incapaces por nuestro pecado. Tuvo que tomar la iniciativa de salvación y fue que mandó a su Hijo unigénito al mundo y nació en un pesebre. Pero esa historia es bonita, que nació en un pesebre, que dejó toda su gloria y ¡ay, qué grandeza del Señor! Pero este nacimiento tenía que terminar en una cruz. Allí inició la historia de la salvación que culminó en el Monte Calvario, en una cruz. Aquí surge una pregunta que es crucial, pónganme atención. ¿Cuántos estarán incluidos en el inmenso amor? ¿Todos los seres humanos o unos cuantos privilegiados? ¿Cuántos están excluidos en esa misericordia que es hasta los cielos? ¿Todos los seres humanos o unos cuantos? ¿Cuántos estarán incluidos en la gracia, en el Dios de toda gracia, que Dios en su bondad, amor, misericordia extendió para unos cuantos o para todos los seres humanos? El razonamiento bíblico se da de esta manera. ¿Cuántos pecaron? Todos, según Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos necesitan salvación? ¿Dios querrá salvar a todos?
¿Pero se salvan todos? No. ¿No? Si usted tuviera 2 hijos, se va a la tienda, los deja ahí un rato en su casa, y al regresar resulta que está incendiada su casa. Entonces todavía está en oportunidad de salvarlos a los 2. Por un impulso netamente humano. Netamente humano. Usted, pudiendo salvar a los 2, ¿a cuántos salvaría? A los 2, ¿no? Pero ¿qué si usted nada más sale con uno? Véngase mi niño, véngase ya. Y llega tu vecina y te dice, oye, ¿y Juanito? ¿Qué hiciste con Juanito? No, y lo dejé que se quemara. ¿Qué pensaría usted de un ser humano así, de una mujer así, o de un hombre? O sea, no va de acuerdo con el instinto paternal. ¿Verdad que no? No va de acuerdo. Es que hay gente que cree así. Hay gente que dice que el Señor no murió por todos, sino por unos poquitos. Pudiéndonos salvar a todos, no, sí, pero a unos los mandó al infierno y a otros los manda al cielo. ¿Qué clase de Dios es ese? No es el Dios que la Biblia nos muestra y lo vamos a comprobar aquí. Vuelvo al razonamiento bíblico. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos necesitan salvación? ¿Dios quiere salvar a todos? ¿Se salvan todos? ¿Por qué? Porque no todos creen. Porque no todos creen. Hay una tendencia en los cristianos que se ha ido acentuando en estos últimos años, de hablar de Dios, pero bajo la óptica de ciertos hombres a través de la historia. No, pues que fulano de tal dijo, perengano de sultano dijo esto, mangano, todo, pero nosotros tenemos que ir a la teología no de los hombres, a la filosofía no de los hombres, sino tenemos que ir a lo que está escrito. A mí no me interesa mucho, a fin de cuentas, no nos debe interesar qué dijo fulano en el siglo III, qué dijo fulano en el siglo IV, qué dijeron los reformadores, qué dijo fulano y sultano y mangano. Eso no nos debe de interesar. Lo que nos debe de interesar es qué dice la Biblia. Porque resulta que ahora uno lee la Biblia y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces se entiende. Es obvio que se entiende por una lógica elemental que se refiere a todo el mundo, pero algunos dicen, no, pero son poquitos, no son todos. Entonces tú dices, pero eso ya lo vemos desde la Biblia. Fíjese, ahí en Lucas 10:25, no tiene que buscarlo, son pasajes conocidos. Dice que aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Digan todos leer. Bueno, todos nos damos cuenta de que podemos estar leyendo pero sin estar entendiendo o poniéndole atención a la lectura. Ahora, a mí me llama la atención porque Jesús se va a las Escrituras. ¿Cómo lees? Le dice, ¿cómo lees? Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús lo contrarrestó diciendo, escrito está. Entonces nosotros vamos a creer, esta es mi manera de pensar. Está bien, ha habido grandes hombres de Dios a través de la historia que han hecho cosas notables, pero a fin de cuentas, yo he decidido quedarme con lo que la Biblia dice. Y lo que dice la Biblia, eso es lo que dice. Pero tenemos que saber leer. Hay otro caso en Mateo 19, este sí búsquelo, Mateo 19. Dice, versículo 1, dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Sígame con atención, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, divorciarse por cualquier causa. Y miren la respuesta de Jesús, pongan mucha atención.
Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Por qué Jesús se va a las Escrituras? Porque las Escrituras es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué empezaron a hacer los judíos del tiempo de Jesús respecto al divorcio? Unos decían, hasta porque no les gustaba la comida les daban carta de divorcio. Bueno, pero Moisés nos permitió darle carta de divorcio. Sí, pero por la dureza de su corazón. Mas al principio no fue así. ¿Qué no lo leen? ¿Qué sucedió allí? Ellos empezaron a filosofar respecto al divorcio. Y empezaron a pensar, a filosofar, y llegaron a conclusiones que justificaban el divorcio. Entonces llegan con Jesús y le dicen: oye, pues Moisés nos dio permiso de darle carta de divorcio. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído? Por eso yo enfatizo: ¿cómo lees? ¿No habéis leído? Y lo que vamos a hacer simplemente es leer. Yo me quedo no con lo que dijo el más ilustre de los teólogos, el más ilustre de los reformadores o el más respetado de los predicadores. Yo me quedo, ese es un principio bíblico, me quedo con lo que Jesús dijo. ¿Cómo lees? ¿Qué lees? Y vamos a leer, ¿qué les parece? Pero vamos a ver cómo leemos. Vamos a entender. Ok, con este principio vámonos a Isaías 53. Versículo 1. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No sé cómo lee usted, pero yo lo leo así. No sé cómo lo entiende usted, pero yo lo entiendo así. ¿Quién ha creído? Creer es de la fe, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es lo que leo yo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, no todos creen. Fe, no todos tienen fe. No todos quieren creer. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, yo no sé cómo lee usted aquí, yo no sé cómo entiende, pero debo decirle un contexto. El contexto aquí es que en realidad es una referencia mesiánica, es un pasaje profético que apunta indudablemente, no hay discusión en eso, que apunta hacia Jesús el Mesías. ¿Están de acuerdo con nosotros? Porque en el Nuevo Testamento se cita Isaías 53 también. Entonces es un pasaje en referencia a Jesús cuando uno de los diáconos iba allí y el Señor le dijo, creo que era Felipe, ¿no? Que le dice: acércate al carruaje. ¿Qué lees? ¿Qué lees? Iba uno allí, un funcionario de una reina, iba leyendo. Dice: ¿qué estás leyendo? No, pues aquí estoy leyendo, pero no entiendo. Dice: si alguien no me explica. Dice, y el pasaje que leía era precisamente Isaías 53. O sea, él leía, pero no entendía. Tenía que explicárselo a alguien, pero en el contexto exacto hacia quién se refería. Entonces, es un texto netamente mesiánico. Ahora bien, según este texto, Jesucristo murió por todos los pecadores en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículos 5 y 6, vaya ahí, sígame. Ahí se citan, ponga atención, 8 pronombres y 2 veces la palabra todos. Es necesario aclarar esto para poder entender el significado del texto. Por ejemplo, fíjense, de esos 8 pronombres hay una mención a nuestras, hay otra a nuestros,
Una tercera mención es nuestra, luego nosotros. Nosotros aparece 3 veces y todos aparece 2 veces y suman 8. Fíjese, Isaías 53:4 dice allí, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz. Fuimos nosotros curados. En el versículo 6, todos nosotros. Y al final dice, todos nosotros. Yo no sé cómo lee usted, yo no sé cómo lo entiende, pero algunos de manera inexplicable, para no ser duro en la definición, uso esta, de manera inexplicable, entienden que estos 8 pronombres se refieren exclusivamente a los judíos y otros entienden cuando lee eso que nosotros y todos se refiere a un privilegiado grupo de seres humanos. Ahora bien, si así fuera, vamos a parafrasear Isaías 53 en el caso de los que dicen que como Isaías era judío, le estaba hablando solamente a los judíos. Vamos a parafrasear este pasaje. Parafrasear es hacer una explicación a la par, sin torcer el texto, el sentido del texto. Y diría así, más o menos: pero Cristo fue herido por las transgresiones de nosotros los judíos, solamente. Fue molido por nuestras iniquidades que cometimos nosotros los judíos. ¿Cómo le suena? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga solo nosotros los judíos fuimos sanados. Solo nosotros los judíos nos descarriamos como las ovejas. Solo los judíos nos desviamos. Solo nosotros los judíos hemos tomado cada uno nuestro propio camino. Pero Dios puso en el Mesías solo la iniquidad de la raza judía, para nadie más, absolutamente. ¿Cómo le suena? ¿No le suena así como exclusivista? Como que Dios dijo, bueno, nada más a los judíos. El asunto es que la Biblia dice que en ese rechazo de los judíos al Mesías, en su sabiduría Dios lo permitió para volverse a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Sí o no? Dice así. Bueno, yo me quedo con lo que dice la Biblia. Yo lo leo y así lo veo, no tengo por qué darle otra explicación. Los gentiles incluye a todos los no judíos. Ok, seguimos adelante. Afirmar esto de que Jesús nada más murió por los judíos, contradice decenas y yo diría cientos de textos donde hablan que la muerte de Jesús fue a favor de toda la humanidad. A lo suyo vino. Y los suyos, ¿quiénes eran? Digo, ¿quieren que no tenemos que tener un doctorado en teología para entender que a lo suyo, al dueño de toda la creación, a lo suyo vino? Y los suyos, no se necesita ser un teólogo para entender que los suyos se refiere a quién, a los judíos. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Ahí nada más un texto está tumbando esa teoría, esa filosofía que surgió en la mente de alguno por ahí, como surgen muchas cosas. Mas a todos los que le recibieron, ¿mas a cuántos? A todos, cualquiera. Los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire, no necesitamos filosofar para entender eso. No necesitan ni siquiera mucha explicación. Sin embargo, hay muchos que inexplicablemente dicen que el Mesías, que Jesús, su muerte en la cruz fue solo para un grupo privilegiado. Es inexacto a todas luces limitar el sacrificio de Cristo a solo unos cuantos, ¿sí? Indudablemente que estos pronombres que acabamos de ver se refieren a los pecadores de todas las edades.
Esa es una interpretación acorde a las Escrituras. Isaías no era solamente un judío, era un creyente también. Pero no solamente era judío y creyente, sino era miembro de la raza humana. Porque en Cristo ya no hay judío ni griego. O sea, ya no hay diferencia. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos necesitan salvación? Todos. Isaías 53, 5 y 6 se podría parafrasear de esta manera. Pero Cristo fue herido por las transgresiones de todos los seres humanos. Fue molido por las iniquidades de todos sin excluir a nadie. El castigo de la paz de cada persona es sin excepción. Fue sobre él. Y por su llaga todos los que habríamos de creer, fuimos salvos. No es una interpretación forzada, porque va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso dice la Biblia, así lo leo yo, y así debemos de entender, y así debemos creerlo. Y a filosofar a la universidad. Allá que se hagan los debates filosóficos. Aquí somos amantes de la Biblia y de lo que está escrito. Y yo, al menos yo, me quedo con lo que dice la Biblia. La traducción en lenguaje actual, Isaías 53, 5 y 6 dice así, literal se los leo, es una versión de la Biblia. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar. ¿Qué no dice eso en el Nuevo Testamento? Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. ¿Cuántos pecaron? Todos andábamos perdidos. Como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo caer en su fiel servidor, el Mesías, el castigo que nosotros merecíamos. Eso lo dice también el Nuevo Testamento. Pero los invito a que vayamos a las mismas palabras de Jesús. Vamos a Lucas 4:16, a las mismas palabras de Jesús. Y aquí es donde se dan debates totalmente innecesarios, a mi juicio son totalmente innecesarios y irrelevantes. El tratar de discutir cuando ya está escrito. No sé si me estoy explicando. Maestro, ¿qué hago para dar la vida eterna? ¿Cómo lees? Oye, el Señor nos permitió dar carta de divorcio a las mujeres. No, ¿cómo lees? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo lees? Del principio no fue así. ¿Qué tenemos que hacer siempre? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, aquí voy a citar las mismas palabras de Jesús. Cualquiera que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, está envanecido, nada sabe y delira, enloqueció. Porque ahora resulta que tenemos intérpretes de la Biblia que dicen lo que el Señor nunca dijo. Cada quien, como Dios nos dio esa capacidad de decidir, yo decido quedarme con lo que está escrito. Pero cada quien su religión, a fin de cuentas, ¿no? Si alguno, a pesar de lo que lee, sigue diciendo, no, pero Él no murió por todos, murió por un puñadito de humanos. Cada quien. Pero ante las evidencias bíblicas, yo prefiero quedarme con las mismas palabras de Jesús. Vamos a Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Fíjate, ahorita hay algunos que están diciendo que Jesús no sabía leer, y uno dice, estos no saben leer. No, pero es que según quién sabe qué, mira, filosofa todo lo que quieras. Aquí dice, y la palabra de Dios, si creemos, porque hay muchos que dicen, no, sola escritura, sola fe. ¿Y cuál sola escritura? Citan un montón de gente. ¿Cuál sola escritura? Si fuera sola escritura, ¿o no? Bueno, sola escritura. Jesús leyó.
No, pero que él y que en el siglo alguien dijo que probablemente Jesús, porque era hijo de un carpintero y no tenían acceso a la educación, él no sabía leer. Quédate con tu filosofía. Aquí dice que él leyó. Ahora, ¿qué leyó? Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que en realidad era un pergamino. Isaías, fíjate. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Recuerden que en ese tiempo no había la división de capítulos y versículos. Eso se hizo siglos después, para la mejor ubicación de un libro tan extenso, ¿no? Halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Yo subrayo la palabra escrito, palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 18. Empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿No les concuerda perfectamente lo que los pastores allá en las praderas de Belén, cuando llegaron los ángeles y dijeron: les damos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy el Salvador del mundo? ¿Cómo entienden del mundo? Tal y como dice ahí, de todos los seres humanos. Esas son nuevas de gran gozo para todo ser humano. Buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Los hombres son todos los seres humanos. O sea, yo no necesito ser un teólogo profundísimo para entender que se refiere a todas las criaturas humanas, que estamos hundidos en el pecado. Me ha dado buenas nuevas, para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí los pobres son los mismos que menciona Jesús cuando dice: bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, aquellos que reconocen que en su búsqueda de Dios son incapaces de obtener su salvación por sus méritos, y tienen que tener una mirada de fe, aquel que había de ser levantado. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí el quebrantamiento de corazón tiene que ver con las consecuencias del pecado, que ha producido mucho dolor a los seres humanos. A pregonar a libertad a los cautivos. ¿Cuántos estaban cautivos? ¿Cuántos necesitaban liberación? Es una lógica bien elemental, simple, no está forzado el texto. Y vista a los ciegos. ¿Cuántos eran ciegos espirituales? Todos. ¿Cuántos necesitan que se nos vuelva la vista? Todos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos estaban oprimidos por el diablo? Todos. ¿Cuántos necesitaban liberación? ¿Cuántos? Díganlo con convicción. Todos. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, hermano, le reitero, yo, en lo personal, como simple cristiano, no digamos como pastor, como simple cristiano, hecho a la imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de pensar, de razonar y de decidir y de distinguir entre el bien y el mal, yo me sigo quedando con lo que está escrito. No con la filosofía del que sea. No. Esas no me interesan. Me interesa lo que está escrito. Algunos argumentan que no fue por todos, sino por unos cuantos que Cristo murió en la cruz. Dicen: es que te faltó citar el versículo 12 de Isaías 53. No me faltó, lo vamos a citar ahorita, para que vea que no me faltó. Vamos a leerlo, búsquelo, Isaías 53, versículo 12. Y vamos a ver ahí una aparente contradicción que tiene una explicación muy sencilla. Isaías 53, 12, dice así: por tanto, sigue en el mismo contexto de lo que habíamos leído de Isaías 50, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Dice: por tanto, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos.
y orado por nuestras transgresiones. Ahí está, muchos no son todos. Bueno, sí, esa es la lógica, muchos no son todos, esa es la lógica en la perspectiva de nosotros, en este caso como latinos o como mexicanos. Pero tenemos que entender algo que es importante. La Biblia en su mayoría fue escrita por judíos para judíos, ¿están de acuerdo? El Mesías es judío. Él les habló en el contexto de su cultura judía. Cada vez que leamos la Biblia tenemos que tratar, aquí es donde sí entra pues el esfuerzo de estudiar, de investigar, pero cada vez que leamos la Biblia tenemos que tratar de ubicarla no en el contexto nuestro, si no vamos a inventar un montón de enseñanzas que no tienen que ver nada con la Biblia. Tenemos que tratar de ubicarla en el contexto judío. Entonces, algunos dicen, aquí dice, mira, el pecado de muchos, muchos no son todos. Pero así como nosotros los mexicanos y cualquier otra cultura latina, salvadoreños, guatemaltecos, americanos, todos tenemos expresiones propias de cada cultura. Los hebreos no eran la excepción. Muchas cosas en la Biblia se tienen que entender bajo esas expresiones propias, se llaman hebraísmos o expresiones hebreas, que solamente estudiando un poco de la cultura hebrea nos entendemos cómo es que se define. Por ejemplo, Jesús dijo, el que no aborrece a padre y a madre, a su madre y a su hermano, no puede ser mi discípulo. Y eso, aborrecer, nada más que no es odiar, porque ese es un hebraísmo, significa, la idea es de preferencia. Si tú prefieres más a tu padre y a tu madre que a mí, no eres digno de mí. Eso es lo que significa. Y ningún teólogo puede negar lo que estoy diciendo en ese sentido. Entonces se entiende aborrecer como un sentido de preferencia. Bueno, los hebreos intercalaban indistintamente todos por muchos. Muchos por todos, pero muchos y todos, como vamos a comprobar ahorita en Romanos capítulo 5, vaya abriéndolo, Romanos capítulo 5, vamos a ver cómo se intercala muchos y todos, todos y muchos, que a la postre significa todos, pero es una manera de expresarse que ellos tenían. Pablo era judío. Utilizó sus expresiones para decir estas verdades. Romanos 5:6, ¿ya lo tiene por ahí? Mire, vamos a leer, ¿ok? Trate de entender. Todos tenemos el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿a dónde? A la verdad. Tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aquí débiles significa sin recursos para obtener nuestra propia salvación, muertos pues en nuestros pecados, a su tiempo murió por los impíos. Pregunta, ¿cuántos eran impíos? ¿Todos? Entonces, murió por los impíos. La misma Biblia dice en Romanos 3 que no hay un justo ni aun uno. Entonces, murió por los impíos. ¿Cuántos eran impíos? Dígalo, todos. No lo estoy coaccionando a que diga lo que yo creo, sino simplemente para remachar. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor, o su gran amor, para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros ahí? ¿Un grupo selecto de personas? ¿O todos los impíos? ¿Por qué? Porque el contexto del versículo 6 y 7 nos dice que son los impíos, que son todos los pecadores, ¿cierto? Ok. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿entiendes? Los pecadores, y te lo dice el mismo texto, en que siendo aún pecadores, pregunto, ¿cuántos son pecadores? Todos. Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa nosotros? Todos nosotros los pecadores. Digo,
de verdad, hermano, no se necesita un grado alto académico para entender y saber leer y entender. Yo les aseguro que el más sencillo de ustedes entendió perfectamente lo antes leído. Ahora, si alguien dice algo diferente a lo que está escrito, yo me sigo quedando con lo que dice ahí, que Cristo murió por todos los pecadores. Podemos pasarnos hasta las 6 de la tarde, los aseguro, sin parar, citándoles texto tras texto tras texto, y uno y otro, cientos, literalmente, de versículos que nos aseguran que Jesús murió por todos los seres humanos. Contra unos 10, 15 a 20 textos que aparentemente dicen que fueron unos poquitos, pero que tienen su explicación, porque la Biblia no se contradice. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces no puede haber dos interpretaciones. La Biblia dice lo que dice. Ahora sigo leyendo en el versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿cuántos eran enemigos? ¿Están captando el concepto de todos? Todos. Bueno, pongan atención y síganme con mucha atención. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuántos fueron reconciliados con Dios? Todos. La pregunta aquí es esta: ¿todos creen? No todos creen. Jesús implícitamente lo dejó allí cuando dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, el que ¿qué? Creyere, será salvo. Eso implica que no todos van a creer, y el que no creyere será condenado. Porque la luz vino a este mundo y los hombres amaron, no todos, muchos sí, amaron más las tinieblas que la luz. Sigo leyendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ahora aquí el mundo se refiere a ¿qué? Al globo terráqueo, a unos poquitos o a todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Por una lógica muy elemental, de lectura, que el mismo contexto te lo está diciendo. Es el mismo sentido: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo se entiende mundo allí? Muchas veces ciertamente hay acepciones en que muchos no es todos. Mundo no es todo el mundo. Por ejemplo, cuando hubo el empadronamiento, la orden fue del rey que todo el mundo se empadronara, pero todo el mundo ahí es obvio que se refería, esa es una figura retórica, una expresión nada más, se refería al imperio romano, no a los persas. Esos eran los no, esos ni caso les hacían. Pero el mismo contexto te da a entender que no se refiere a todo el mundo. Son expresiones como Juan cuando dice: no, si se hubieran escrito todos los hechos de Jesús, los libros no hubieran cabido aquí en el mundo. Se entiende que es un hipérbole, ¿no? O sea, que es una expresión exagerada para hacer notar que hubo muchos hechos de Jesús. Entonces, hay que saber leer. Hay cosas que se interpretan literalmente y hay otras que se interpretan metafóricamente. Pero ¿qué es lo que nos da? ¿Cómo nosotros sabemos eso? Por la misma lectura que vamos siguiendo. Entonces, pongan atención. Si ustedes notan, todo el capítulo 5, y desde el 3, desde el 2, 3, 4 y 5, estoy sintetizando, eso es mucho, no nos faltaría el tiempo. Ustedes vean el cuerpo del mensaje, que es todos pecaron, no hay quien busque a Dios, ni uno solo, todos pecaron, todos. Ok, sigo leyendo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán.
y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos. ¿Qué es todos aquí? Todos los hombres. Todos, porque todos se mueren, ¿no? Entonces aquí todos son todos, ¿sí o no? Por cuanto todos pecaron. Aquí todos sigue siendo, todos pecaron. Bueno, con esa misma lógica de lectura, seguimos leyendo. Versículo 15. Pero el don, ¿qué es el don aquí? Es la salvación. Porque en la Biblia se denota el don de la salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Esto no se refiere a la fe, porque la fe no es un don. La fe es la consecuencia de oír, ¿sí o no? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. O sea, escuchas el mensaje, si lo crees tú, eso se llama fe. Te produce la fe que salva, pero no todos aceptan el mensaje. Entonces el don en la Biblia es la salvación. El mismo texto te lo dice, porque por gracia somos salvos, y la salvación es un regalo, es un don. Ahora, leamos con entendimiento. Pero el don, la salvación, la justificación, no fue como la transgresión. ¿Qué significa esa frase tan rara? Significa que la salvación no se transmite genéticamente a todos como se transmite el pecado. El pecado se nos transmitió y lo seguimos transmitiendo en nuestra naturaleza cuando tenemos hijos y fuimos concebidos, lo queramos o no, ¿sí o no? Todos. Pero el don de la salvación no. Yo tengo hijos, pero automáticamente cuando ellos nacieron en un hogar cristiano, no se les transmitió el don de la salvación. ¿Estamos o no? Ok. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, ¿cómo entiendes los muchos aquí? ¿Verdad? ¿Sí o no? Clarísimo. O sea, no hay por qué inventar y filosofar. No, pues es que en el siglo IV un hombre dijo que Dios le reveló, que él filosofando dijo, no, ¿qué es eso? ¿Cuál siglo IV? Ni que la reforma, ni que nada. Hubo muchas cosas buenas en la reforma, pero hubo otras no tan buenas. Esa es la verdad de las cosas. Y una de esas es atacar uno de los puntos medulares, la razón fundamental del por qué vino Cristo a la tierra, que fue salvar a los pecadores de la condenación del infierno. Porque su amor es tan grande que ninguno pudo estar excluido de ese gran amor y de esa gran misericordia. Es imposible y no podemos escudarlo en alguno de los atributos de Dios. Porque Dios es totalmente justo, totalmente santo, totalmente misericordioso, es 100% soberano, 100% justo. Él es. Él no se pelea con sus atributos. Él no es más soberano que justo, ni más justo que soberano. Él es. Él no está como nosotros, bipolares, que andamos ahí tomando pastillas. Él no necesita eso, Él es Dios, hermanos. Y es el Dios de toda gracia. ¿De qué? De toda gracia. Con una gracia inmensa que nadie quedó excluido. Sigo leyendo. Estoy en el versículo ¿qué? 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, que se entiende que son todos, abundaron mucho más para los muchos, o sea, para todos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don, sigo en el 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don de la salvación, de la justificación, vino a causa de muchas transgresiones. ¿Quiénes transgredieron? Todos. ¿Cuántas transgresiones cometimos? Todos.
muchas, para justificación, versículo 17. Pero si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero mire la frase que viene a continuación. Los que reciben, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, más a los que le recibieron. ¿Ve que no hay contradicción en la Biblia? Cualquier otra alusión o interpretación a lo que la Biblia dice es fantasear, es filosofar. Y al hombre le gusta filosofar para sentirse significante. Le gusta sentirse inteligente, que yo entiendo todos los misterios y quién sabe cuánta cosa, dice. Sigo leyendo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos? ¿Ve cómo muchos y todos significa todos? ¿Me está siguiendo? Desde que empezamos a leer. Y yo les animo a que empiecen a leer desde el capítulo 1 hasta el 5. Y van a ver que siempre todos es todos y muchos son todos. Y todos incluye a todos. Y todos significa todos, que somos todos. Y como dijo Cantinflas, pues todos nosotros, pues. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera. ¿Qué entiende de la misma manera? En ese mismo sentido, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero pregunta, si nos quedamos ahí, corremos un riesgo. Porque si nos quedamos ahí, aparenta decir que todo mundo será salvo, ¿no? Pero eso no es lo que dice. Nos quedamos ahí nos vamos a torcer. Pero tenemos que seguir leyendo. Porque, retomo el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, en la misma medida, por la justicia o por la obra de Cristo, de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida o la salvación si crees. La única condición es si crees. Eso es lo que la Biblia dice. Al que creyere y fuere bautizado será. Eso dice la Biblia. Enfatizo todo eso. Eso dice. No, pero que fulano dijo en el siglo cuarto y medio. Pues no le ajustó. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, ¿ve cómo muchos significa todos, fueron constituidos pecadores? Entonces los muchos de Isaías, ¿cuántos son? Es una lógica sustentada. Porque los filósofos hablan de lógica, bueno, utilizando un poco su argumento. Lo estoy usando yo mismo, ¿sí? Está sustentada con lo que la misma Biblia dice. Retomo 19. Así que como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, que significa todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Pero significa que todos van a ser salvos? No, ahí caeríamos en una herejía que se conoce como universalismo, que todos los seres humanos serán salvos. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que el que cree se salvará y el que no cree será condenado. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, vean la palabra, los muchos serán. Serán, está en futuro. ¿Por qué está en futuro? Porque serán está condicionado para todo aquel que cree. Es decir, potencialmente está la salvación al alcance de todos. ¿Pero todos creen? No. ¿Quiénes serán salvos? Los que creen.
simple y sencillamente. Vamos a Juan 3:14, vamos otra vez a las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si a alguno no le bastan las sanas de palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira. Enloquecieron. Se les subió el orgullo y ahora saben más que Jesús. Resulta que Él dijo: yo vine por todos, amo a todos, de tal manera, y ahora lo interpreta como, Jesús no quiso decir todos, quiso decir un grupo selecto. Yo me sigo quedando con lo que la Biblia dice. Y la Biblia tenía razón. Por ahí hay una película así. Juan 3:14, ¿ya lo tiene? Ok, sígame con mucha atención. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Número 1, el que está hablando aquí es Jesús. Número 2, yo he escuchado muy lamentablemente a cristianos y aún a predicadores que dicen: nosotros somos del Nuevo Testamento, nosotros ya no somos del Antiguo Testamento, porque el Antiguo es la ley y nosotros ya no leemos el Antiguo Testamento. Por favor, no hay que ser tan ignorantes. Lo digo en buen tono. Porque entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Esto que Jesús está citando, que está en el Antiguo Testamento. No vamos a desechar el Antiguo Testamento. Ciertamente el Antiguo Testamento eran las sombras de lo que había de venir. Los rituales, las ceremonias, los tipos de Cristo en el tabernáculo, todo apuntaba hacia Cristo. Y venido Cristo, quedó anuladas las sombras, ya no hay sombras. Tenemos la realidad que es Cristo. Por eso ya no andamos con ritualismo ni cosas semejantes. Somos libres en Cristo. Por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús usando este símil? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Brevemente la historia. Israel, salen de Egipto, quejándose, rebeldes, rezongones. Moisés, a esto nos trajiste al desierto para matarnos. Y Dios dijo: estos ya me hartaron. ¿Sí? ¿O no lo leen ahí? Porque lo dicen: ay, sí, ¿a poco? ¿A poco no? ¿Cómo lees? Dice: ya me enfadó este pueblo rebelde. ¿Sí o no dijo eso? Rebelde y contradictor, siempre me están contradiciendo. Ahora me interpretan a mí. Y les mandó un juicio. Dios manda juicio. No. ¿Qué fue el de Zafira y Ananías? Fue un juicio. Nuevo Testamento. Ay, no hables de juicio. Pues la Biblia habla de... ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes la Biblia? Entonces Dios les envió serpientes ardientes, significa venenosas, y mordían a los judíos. Y el veneno de una serpiente empieza a actuar en 1 hora o menos, no sé, pero es casi inmediato, entra en el sistema sanguíneo y se va al cerebro y te empiezas a tener espasmos y convulsiones e inhabilitación total. Entonces Moisés va con Dios y le dice: Señor, el pueblo, las serpientes. Y Dios le dice: mira, Moisés, hazte una serpiente de bronce, traspasada con un asta, alta, y ponla en alta, para que cuando cualquiera... Ahí está, retumbó. Cualquiera, indistintamente el que sea, mirare la serpiente, se sanará. La serpiente de bronce, mis queridos hermanos, es un tipo de Cristo. Y ahí estaban todos así, por la acción del veneno. Y cuando levantaban la vista, como dice el coro antiguo, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Eso ya no se canta. ¿Y quiénes son pecadores? Todos somos pecadores. Una mirada de fe. Pero no todos los israelitas miraban la serpiente. Pero el que la miraba quedaba sano. Tipo de Cristo. Entonces aquí está diciendo él, como Moisés levantó, esa palabra levantó, Jesús dijo: si el Hijo del Hombre fuera levantado, refiriéndose a su crucifixión, a todos atraeré hacia mí. O sea, todos me podrán mirar. Esa era la idea de Dios que le dijo a Moisés, que todos miraran, ponle en alto.
Cuando crucificaban en los tiempos bíblicos, aún siglos antes, los persas, etcétera, había dos tipos de cruz por lo menos. Unas eran a la altura de cualquier ser humano, eran bajitas. Y había otra cruz que era una cruz mucho más alta, que sobrepasaba las demás, cuando el crucificado querían, los que lo mataban, los que lo ajusticiaban, quería que fuera avergonzado en doble manera. Y Jesús fue crucificado en una cruz más alta. En las crónicas se ve, no sé si ustedes los ven, 3 cruces, y en las fotos o en las películas, una más alta y otras 2 más chicas. ¿Las han visto? Eso tiene sustento histórico. Así era. Ahora, la prueba de que Jesús fue crucificado en una cruz más alta, en un madero más alto, es que le dieron con una caña a beber cuando él estaba agonizando vinagre, y él lo rechazó. O sea, era un estimulante, pues, un narcotizante, y él lo rechazó. Pero cuando él murió y entregó el espíritu, dijo, consumado es, se acercó un soldado para quebrarle las piernas, pero dijo, no, ya está muerto. Y para comprobarlo, atravesó su costado con una lanza. Y las lanzas eran de más de 2 metros de longitud. Eso comprueba que Jesús estaba en un lugar alto. A eso añádale que fue crucificado en un monte alto, para que ¿cuántos lo vieran? Es que es impresionante la sencillez del mensaje para entender, por el amor de Dios, que todos, cualquiera que mirare al Hijo de Dios y tuviere fe, sería salvo. Pero ahora me salen los filósofos, ¿con que no? Bueno, es una agresión limitar, es una agresión al mismo Hijo de Dios, limitar el alcance de su muerte a unos cuantos poquitos privilegiados, que luego se le andan revelando. No, de plano. Sigo leyendo. Como la Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y para que todo aquel que en él cree, es el mismo principio que Dios le dijo a Moisés que hiciera con la serpiente. El mismo, no ha cambiado. Fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Son palabras de Jesús, Yo me quedo con ellas. Usted puede hacerlo, razone, piense y quédese con lo que usted quiera. Pero yo y mi casa, tomó una decisión Josué, serviremos al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lea, a ver cómo entiende lo que ya Dios dijo. Porque no envió Dios a su Hijo. ¿Cómo entiende eso? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo lee? ¿Cómo entiende? Si usted me sale con que mundo son unos poquitos, mire, yo le pago un curso. Por favor, vaya y aprenda cómo se lee. Los puntos, las comas, los acentos. Porque un acento cambia todo el sentido de una palabra. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, y el mundo, por el amor de Dios, hermano, se entiende aquí que el mundo, ¿cuántos son? Sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, versículo 18. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído. Yo lo leo así. No tengo problema. Pero hay algunos que tienen mucho problema. Dicen, no, es que en realidad lo que allí significa es que, ay, compadre, ¿qué está diciendo Jesús allí?
Es el mismo. Dios no me envió a mí a condenar al mundo, sino que para que por medio de mí, aquel que crea sea salvo. ¿No está diciendo eso? Entonces, ¿por qué dicen otra cosa? ¿De dónde la sacan? De la filosofía y del gnosticismo. De ahí salió. Porque la Biblia dice totalmente lo contrario. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, y yo soy el peor. El que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí se resume perfectamente que la salvación que se inició en un pesebre, tenía que ser consumada y terminada en la cruz, y que ese sacrificio estaba a disposición de todo aquel que creyera, porque la misma Biblia dice, y al que cree, todo le es posible, y todo está incluida la salvación. Si yo creo, fíjese bien, que Él murió por mí en la cruz, creo el mensaje del Evangelio, será salvo. Seré salvo. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero cuando pensó que se iban a escapar por el terremoto aquel que Dios provocó? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Pero significa que automáticamente todos van a creer? No, sino que ya hay una ventaja, que tú seas cristiano para que tu familia sea cristiana. Y termino leyendo 4 versículos. 1 Timoteo 2:3. 1 Timoteo 2:3. Yo sé que, bueno, como el internet, pues todo el mundo puede escuchar, ¿verdad? Yo sé que algunos, casi llegando a la casa me van a escribir y me van a decir, no, de hecho ya lo hicieron. Fíjense, con la enseñanza que di el domingo pasado, uno dijo, eres un hereje. O sea que soy un hereje porque enseñé que Jesús había nacido en un pesebre, se hizo hombre, el carpintero, y que Él amaba a todo el mundo y había muerto por todo. Dijo que yo era un hereje. Hazme usted favor. Uno dice, híjole, ya, ¿hasta dónde vamos a llegar ahora? ¿Será una herejía decir que Cristo murió por todos los seres humanos? Yo no, hasta la fecha no me explico cómo los que creen eso se paran ante un auditorio como este, de 2,000 personas. Ahorita no hay un lugarcito solo. Hay 2, 3, ahí están. Y se paran así y decir, bueno, les tengo unas buenas nuevas, aunque no es para todos, es para unos cuantos. ¿Quiénes son? No sé, ¿verdad? Pero es un mensaje de esperanza. Cristo murió por todo, pero todos no son todos, sino unos cuantos privilegiados. Así es que, ¿quiénes son? Solo Dios los conoce, ¿verdad? Entonces, si usted, imagínese, viene todo destrozado, con un corazón quebrantado, esperando escuchar que de tal manera amó Dios al mundo, y luego le dicen un mensaje, nada más fueron 3, y todos los demás, pues, ¿quién los bendiga? Pues ya quién más, si solo Dios es el que bendice. Qué cosas tan extrañas, hermanos. Los primeros cristianos, en los primeros 300 siglos, esto es historia, no estoy inventando, que los que creen esas cosas los ignoren, ese es asunto de ellos, pero la historia es la historia. Los primeros cristianos hasta el siglo III creyeron exactamente como yo les estoy diciendo. Me pasaría todo el día o parte de la tarde leyéndoles lo que creían los llamados padres de la iglesia hasta el tercer siglo. Ya del cuarto fue cuando empezaron un montón de rollos. Y me tardaría muchísimo mostrándoles
los escritos. No lo voy a hacer, prefiero decirles lo que dice la Biblia, que es la palabra infalible de Dios, ¿sí o no? Bueno, vamos rápido. 1 Timoteo 2:3, ya para que vayan al recalentado. 1 Timoteo 2:3. Dice así: porque esto es bueno, se refiere a orar por todos los hombres. Ese es el contexto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pues no necesita ni explicación. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿son todos salvos? No, desgraciadamente. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Todos lo conocen? No. ¿Por qué? Porque no quieren. Porque lo rechazan. El rechazo es algo de la voluntad. Primera Timoteo 4:9. Palabra fiel es esta. Yo subrayo esa frase. Palabra fiel significa palabra dada por Dios. No hay engaño aquí. No hay duda, no hay ambivalencia, no. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Y digna de ser recibida por poquitos. Aquí todos, ¿cuántos son? O sea, es digna de recibirnos. Es el don de Dios para todos. Digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos. O sea, Pablo hablando de la predicación para todos, del mensaje del Evangelio. Y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Mayormente de los que creen. Está medio rara esa expresión, ¿no? Es Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. ¿Qué significa? No hay contradicción. Lo que significa es, Cristo murió por todos, pero se aplica cuando crees. Mayormente de los que creen. Ahí está a disposición. Es como te pica un alacrán y estás ahí y estás, ¡ay! Pero ahí está el antídoto contra el veneno del alacrán y está a tu alcance, ¿verdad? Pero dices, no, y estás ahí, ¡ay! Y empiezas a morirte. Pero si lo agarras y órale, ¿va a contrarrestar qué? El veneno, ¿sí? Y está al alcance de todos el antídoto. El antídoto, en términos bien coloquiales, ¿qué es? El sacrificio de Cristo, hermanos. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, ¿todos se salvan? No, porque no todos creen. Primera de Juan 2:2 dice así: y Él, o sea Jesús, 1 Juan 2:2, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Están ahí conmigo? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Es claro o no? Sin embargo, algunos lo leen así: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los nuestros. Porque para algunos mundos son unos poquitos nada más. Es totalmente, bueno, mejor leo la Biblia. Segunda de Pedro 3:9 y terminamos. Segunda de Pedro 3:9. Y al que no le bastan las palabras de Jesús, bueno, a mí me bastan. ¿A ustedes? A mí me basta lo que dice la Biblia al respecto. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? De venir por los suyos. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros ahí? Todos los seres humanos. ¿Por qué todos los seres humanos? Sigamos leyendo. Es paciente para con nosotros, o sea, los pecadores, no queriendo que ninguno perezca. Ninguno es ningún ser humano, por el amor de Dios.
Hay quien lee diferente y tú dices, ay, jole, ¿cómo lees? Exactamente igual. Se repite a como Jesús le dijo, oye, Moisés nos dio permiso de darle carta de divorcio. No, ¿cómo lees? Lee. Al principio no fue así. El fundamento no es ese. Filosofaron los maestros judíos para justificar sus divorcios. No se vale filosofar en ese sentido, torciendo el sentido de la Biblia, porque destrozaríamos la esencia del propósito de la muerte de Jesús. Pues entonces, ¿a qué vino por poquitos? Se hubiera quedado allá, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos cuántos son ahí? El problema es, o la pregunta es, ¿todos se arrepienten? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creen. Porque rechazan creer. Yo no me veo parado en un auditorio. No, es que desde que yo me convertí en el 75, por ahí 70, ya hace muchos años, estaba bien chavo. Todo esto lo estudiaba y tuve maestros muy buenos de la Biblia y nos decían, miren, hay estas posiciones en el cristianismo. Ustedes a través de los años van a ir acumulando, y ustedes, decía uno de mis mejores maestros del seminario, no puedo forzarlos yo a creer lo que yo creo. Dice, pero pues cada uno lo que lee, y eso es lo que yo leo. Lo que yo leo, eso es lo que yo creo, y yo les voy a predicar lo que yo creo. Ahora yo les hago una pregunta, ¿consideran una herejía que yo les esté enseñando que Él murió por todos? Aunque hay algunos que no me bajan de hereje, pero ese es otro asunto. No, a mí no me afecta en lo más mínimo. Soy como aquel burrito que contaba un predicador, ¿verdad? Que decía, ay, un burrito, el burrito, ya me quiero deshacer de él porque, ¿cómo se llamaba el burrito? El Chapito, no Chepito, porque hay unos chepos por aquí, no, el Chapito. Y estaba el Chapito, ¿verdad? Entonces dice, no, todos estos años de servicio, el burrito me ha servido, y no, ¿qué hago? Le doy un garrotazo, no, no hallaba cómo deshacer. Finalmente dijo, bueno, pues lo voy a enterrar. Esa es la decisión que tomó. Entonces hizo un hoyo y metió al burrito. Entonces de espaldas dijo, no quiero ver cómo el Chapito muere, me ha sido muy útil. Y aventaba la tierra así para atrás y lloraba el hombre, ¿no? Y ahí estaba. Y cuando ya voltea, esperaba ver pues el montoncito de tierra y el Chapito ahí sepultado, ¿no? Y el Chapito estaba arriba del cerrito de tierra, ¿verdad? Y estaba ahí el burrito. Entonces el hombre dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues cada tierra que le aventaban se sacudía. Y le aventaban y se sacudía. Pues es lo mismo. Yo me sacudo y me paro arriba en la palabra de Dios. Déjame terminar con esto, mire. Hay varios grupos de evangelismo aquí en Casa de Oración. Y uno de ellos, liderado por Janet, están yendo a unas colonias, se llama Reguilete, ¿así es? Reguilete 2, algo así, que están allá. Son de las más marginadas allá. Yo vi unas fotos y unos videos, había algunas niñas con bebés así, ¿es tu hermanito? No, es mi hijo. ¿Cómo tu hijo? ¿Cuántos años tienes? 12. Es que mi papá me violó. O sea, para que vean que en la miseria humana más terrible que ustedes se puedan imaginar, fueron el grupo de jóvenes, una parte del grupo de jóvenes, a predicarles el evangelio a los pobres. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta verlos hablándole a la gente. Si vieran los rostros de la gente, gente que no tiene ni para comer, que no tiene a veces ni un suéter ni una cobija para taparse en la noche,
hubieran visto sus rostros. Imagínense llegar con un mensaje tan limitado de que no les puedo decir que a todos los ama Dios, porque no a todos. Están en la miseria, pues algunos se van a quedar así y nada más, unos poquitos privilegiados se van a salvar y por esos venimos. No me entra. ¿A ustedes les entra? A algunos les entra eso. Totalmente sin un sentido, sin el mínimo sentido de compasión humana siquiera. Y se ponen a hablar de un Jesús limitado a unos cuantos, no. Y el mensaje fue abierto para todos. Y el que creyó, se salvó. Es más, Janet decía, pastor, estamos sintiendo una fuerte guía del Espíritu a levantar una iglesia y una congregación. Hay otras congregaciones en colonias marginadas de casa de oración, sin distinción. El mensaje es para todos, para todo aquel que crea. Eso es lo que nosotros creemos. Nos podrán debatir, nos podrán contradecir, pero eso es lo que nosotros creemos, y creemos que tenemos el suficiente sustento por lo que hemos escuchado y muchísimo más que está escrito para creer y asegurar que Cristo, el que nació en el pesebre, del pesebre fue a la cruz. Ese es mi Salvador, que ama a todos sin distinción. Amén. Llevemos ese mensaje para todos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. No pretendemos ser teólogos, ni mucho menos, tampoco intérpretes infalibles de la Biblia. Sin embargo, tu palabra es clara, muy clara, Señor. Para nosotros el sentido de todos, todo el mundo, cualquiera, en cualquier parte, significa gente sin distintivo alguno, porque en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni gentil, pobre ni rico, esclavo ni libre, intelectual o no intelectual, porque tú no viniste por eso, Señor. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido el hombre? Viniste a buscar y a salvar. Tu palabra dice, Señor, que vayamos y prediquemos a todo el mundo, y que el que creyere en ti, que creyere esas buenas nuevas, sería salvo, y el que no, sería condenado. Y nosotros queremos cumplir la misión de predicar en donde estemos, donde vayamos y a donde nos mandes. Este mensaje que creemos con todo nuestro corazón, de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y todos somos pecadores. Gracias te damos, Señor, por este mensaje de esperanza para todo ser humano. Esto es lo que creemos, esto es lo que tu palabra dice, y eso es lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.